Tenemos con nosotros al fiscal René Bocio, uno de los 3 fiscales de instrucción que tiene Villa María. René, usted había sido secretario de una de las fiscalías durante muchos años, después tuvo 10 años en Río Cuarto y hace 2 o 3 años que está nuevamente en la ciudad, ya como fiscal de instrucción, ¿no? Sí, buen día. Sí, así fue realmente. Yo tengo una carrera judicial desde el año 89. Fui secretario del doctor Roberto Vicente Vázquez. También tuve un tiempo con el doctor Daniel Delbó, hasta que en el año 2006 me voy como asesor letrado de fuero múltiple a la ciudad de Río Cuarto, cargo que ocupé hasta junio de 2016, en que vine a la ciudad de Villa María como fiscal de instrucción del tercer turno y que, bueno, cargo que ocupo hasta el presente. ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto hace que es abogado? Bueno, yo tengo 55 años, me recibí como abogado. Debo decir que primero estudié licenciatura en Ciencias Políticas, después me recibí de abogado y, digamos así, abracé la carrera judicial desde el año 89 en adelante. Y bueno, fui haciendo los distintos escalones de la carrera judicial y, bueno, los cargos ya más jerárquicos que ocupé fueron todos desde a través del Consejo de la Magistratura de la provincia de Córdoba, es decir, rindiendo los exámenes correspondientes. Nació en Arroyo Cabral, ¿no? Sí, yo soy oriundo de la localidad de Arroyo Cabral y, bueno, sigo siendo un cabralense. Cuando comenzó a estudiar abogacía, cuando cursaba, ¿tenía en mente ser fiscal de instrucción o ocupar algún lugar en la justicia? No, la verdad que no. Yo, a ver, como todo chico de pueblo, ¿no? Uno se acostumbra mucho a andar, ir y venir, a andar mucho en la calle. Estuve participando también en el club de Arroyo Cabral, en el Club Rivadavia, es decir, en sus comisiones. Entonces la idea mía un poco era recibirme y ejercer la profesión en la calle, digamos. Pero bueno, se presentaron así las circunstancias y, bueno, luego me gustó la carrera judicial y, bueno, hasta el presente estoy en ella. Imagino muchas veces cuando miro a los fiscales y a sus secretarias, secretarios, de alguna manera se van acostumbrando un poco a convivir con el dolor o los costados más oscuros de la vida. Y sí, las fiscalías, como nosotros decimos, son un poco las trincheras de tribunales. Por allí es como un conducto donde entra todo. Sí. Y sí, lamentablemente no son cosas lindas, la mayoría son hechos penales, hechos difíciles, y es como que uno sí se va acostumbrando a convivir con ello. Exige lógicamente capacitación, exige, bueno, la templanza necesaria para, digamos, mantener en todo momento, digamos, la objetividad y también poder desarrollar la tarea de la mejor manera posible, sin dejar que las emociones lo dominen a uno. Eso le iba a preguntar, que recién mencionó la templanza. ¿Cómo maneja anímicamente? Digo, hay casos hasta macabros, ¿no? Sí, yo creo que en primer lugar uno se apoya mucho en el equipo, en mis secretarios, en la gente, en los empleados que están trabajando y también mucho en la familia. O sea, es importante estar bien consolidado porque la función exige mucho. Los fiscales, bueno, hoy en día la mayoría de los cargos judiciales no exigen estar prácticamente todo el día. Nosotros tenemos disponibilidad exclusiva, es decir, por lo tanto, y más aún estando de turno, cuando los fiscales estamos de turno, la semana del turno, todo lo que ocurre en el Departamento General San Martín y más aún porque la circunscripción es muy grande, es decir, tenemos que, como se dice vulgarmente, estar al pie del cañón. Por lo tanto, exige mucho de todo punto de vista. Sí. René, hemos visto que en cuestión de 5, 6, 7 años prácticamente se duplicó la población penitenciaria. Había de 500 internos, estamos cerca de 1000 o un poquito más de 1000, ¿no? ¿A qué lo atribuye?
Y yo creo que son varias las circunstancias. En primer lugar, creo que se ha ampliado, digamos, bueno, la capacidad judicial en el departamento y, en segundo lugar, hay distintas circunstancias, como por ejemplo, que no podemos obviar el tema de la droga, es decir, que ha impactado mucho y impacta mucho en las conductas sociales y llevan, es decir, la droga va asociada a violencia, va asociada también a los robos, a los hurtos, y lo otro que ha impactado mucho es violencia familiar, que violencia familiar así es una política de Estado en la provincia de Córdoba, es decir, que el Poder Judicial, a través de distintas leyes y acordadas, le da prioridad absoluta en el sentido de que estas conductas sociales relacionadas a la temática de violencia familiar y de violencia de género deben ser investigadas y deben ser juzgadas en virtud de los acuerdos y los tratados internacionales que ha firmado el país en esta materia. Usted visita la cárcel 3 o 4 veces al año con los demás fiscales y jueces, ¿no? Tienen fechas determinadas en el año, ¿no? Sí, es obligatoria, exactamente, como bien usted lo dice, lo cual lo considero que es muy importante porque permite un contacto directo con los imputados, ya sean procesados, en este caso, es decir, en el caso de los fiscales procesados, ¿no es cierto?, porque en el caso de los condenados es la Cámara del Crimen, pero también van los defensores, y bueno, eso nos permite receptar las inquietudes de los internos, es decir, cómo se encuentran ellos dentro del establecimiento, cuáles son las falencias, y bueno, todo, como lo decimos, no es lo mismo que lo cuenten a que uno lo vea del viso y charle, digamos, de frente con los imputados, ¿no? Eso quería preguntarle, ¿qué le dicen, qué le piden, qué le comentan? En general, y en esto soy totalmente sincero, la mayoría plantean que están bien, en el sentido de que uno les dice, ¿hay problemas? Obvio que hay problemas, pero la gran mayoría dice que están bien, que digamos que los atienden, que bueno, que la comida digamos es regular o buena, que no tienen mayores problemas. Esto, quiero ser claro, no nos deje, no creamos que es una panacea, ni mucho menos, sabemos que hay problemas, pero muchos problemas que hay son también por una especie, no sé si llamarle hacinamiento, pero de una mayor población carcelaria a la que la cárcel tiene capacidad. Como esto lo enlazo, como bien usted lo decía, que una cárcel a lo mejor que tiene capacidad óptima para un funcionamiento óptimo de 700 personas, digo aproximadamente, tiene 1000, por lo cual obviamente eso trae algunos problemas. Pero bueno, creo que todos estamos, todos y sobre todo el servicio penitenciario, a través de sus organismos correspondientes, tratan de hacer lo mejor posible y que las personas que están allá adentro, por los motivos que sea, puedan estar lo mejor posible. ¿Tiene alguna hipótesis de por qué son tan pocas las mujeres que delinquen? Porque estamos hablando de una cárcel de más de 1000 internos, son menos de 100 las mujeres, ¿no?, que están privadas de la libertad, y 60, si no me equivoco, o 30. ¿Hay alguna hipótesis? Es así como usted lo dice. La verdad que creo que es un tema que por allí habría que trabajarlo, digamos, a través de un estudio bien profundo, ¿no? Yo así a simple vista no le puedo dar una hipótesis, digamos así, clara respecto a ello, pero en algunas circunstancias debe haber. Más allá de considerar que, por ejemplo, en lo de violencia familiar,
la mayoría de los casos están imputados los hombres. Sí. Esto no quiere decir que no haya violencia de parte de mujeres, pero es lo menor. Al menos lo que se denuncia en tribunales y lo que nosotros trabajamos, la mayoría de los casos corresponden a personas masculinas como responsables de estas conductas. De acuerdo a lo que usted ha visto con el correr de tantos años, ¿por qué cree que delinquen quienes delinquen? Y bueno, hay distintas causas y en esto tenemos que ser claros. Es decir, necesidades hay. En la sociedad hay muchas necesidades y también en tiempos difíciles como los actuales, cuando se acrecientan las necesidades, por allí esto hace que se den en mayor medida este tipo de conductas. También debemos tener presente que las personas que delinquen muchas veces son reincidentes, lo cual esto nos debe hacer reflexionar respecto al papel del servicio penitenciario. Sí. Es decir, la persona, la pena, el objetivo de la pena es la resocialización. Entonces una persona que está 3 años, 2 años, 5 años, 10 años, debería salir resocializada y estar inserta en la comunidad y ya no tener más este tipo de problemas. Pero ese no es el resultado. Es decir, se da un alto índice de reincidencia en las personas que han tenido ya un tratamiento penitenciario, lo cual debe hacer reflexionar a todos los sectores involucrados para tratar de cambiar lo que haya que cambiar y lograr al menos, aunque sea en la medida de lo posible, esa resocialización para que las personas que han tenido un problema judicial y digamos cumplen su condena o parte de la misma, vuelvan a la sociedad reinsertados. ¿Se repiten características de vidas en los imputados en cuanto a instrucción, características de vida, acercamiento o no a las drogas? Y sí, hay sectores más vulnerables que otros. Es decir, hay sectores más vulnerables que generalmente hay que enlazar. O sea, los sectores, por ejemplo, de jóvenes que son adictos o que tienen problemas de drogas son más vulnerables a cometer este tipo de delitos por las razones que ya conocemos, porque la droga obviamente lleva a ese tipo de conductas porque crea una adicción y la persona que es adicta va a hacer lo que sea para obtener precisamente el estupefaciente. Y esto lleva a tipos de conductas importantes relacionadas con la violencia, incluso destruye familias. Por lo tanto, es decir, en sectores más vulnerables y sectores vinculados a la droga, es más propenso a caer en este tipo de conductas. No quiero decir con ello que en los sectores más pudientes no se den los tipos delictivos, ¿no? También se dan, pero hay sectores que son más propensos a este tipo de conducta por estas razones. Recién que menciona los sectores de mayor poder adquisitivo, recuerdo que el año pasado se había generado alguna especie de polémica porque el fiscal Senestrari de la capital cordobesa había dicho que había como una deuda pendiente de la justicia de investigar también los delitos que cometen personas de mayor poder adquisitivo, y coincidió con esa mirada el juez de ejecución penal de Villa María, Arturo Ferreira. ¿Qué mirada tiene usted, fiscal, sobre eso? Mire, yo creo que hay que ver determinadas cosas. Por allí yo no creo, al menos en la justicia que yo participo aquí en Villa María e incluso en otros sectores, que nosotros parcialicemos o que investiguemos más al sector más vulnerable que no. Por allí lo que pasa que son las personas más pudientes, el tipo delictivo que ellos pueden estar involucrados, son delitos complejos, que exigen una investigación mucho más compleja, mucho más difícil. Entonces es más fácil el delito de hurto o el robo simple que una estafa calificada o una administración fraudulenta que lleva, es decir, a investigaciones mucho
mucho más complejas, obvio, lo cual no quiere decir que no se deban hacer. Precisamente la justicia y los fiscales estamos para investigar sea lo que sea. Pero yo digo esto porque es una opinión personal, yo lo veo acá los fiscales de Villa María, investigamos los hechos que sea y aquí cuando se han tomado decisiones, se han tomado respecto de personas tanto de sectores más vulnerables como personas que pueden pertenecer a un sector mucho más adinerado y sea el tipo delictivo que sea. Lo que pasa que por allí es entendible esa sensación que se ve mucho más respecto del, si usted me habla de números, de este sector más vulnerable. Sí. Pero bueno, yo creo que hay que articular todas las medidas para que todos los tipos de delitos sean investigados, al menos yo lo siento así, así creo que debe ser, y como opinión personal, en el caso de los fiscales de Villa María, tratamos de investigar todos los delitos, sea quien sea y de donde venga. Sí, ya que hacemos mención a esto, usted ordenó la detención, dictó la prisión preventiva y envió a juicio a Eduardo Brandolin, secretario general de Luz y Fuerza, por el atentado que sufrió Alejandro Robanti. ¿Ha sido una de las causas más complejas que le tocó intervenir? Y sí, sin duda, porque no solo que una causa compleja por el tipo delictivo, porque no es fácil probar, es decir, una autoría intelectual de este tipo de delitos, sino también por el tiempo que ya había transcurrido y, como bien usted lo dice, por las personas que estamos hablando al momento de realizar las imputaciones y las distintas medidas procesales. Pero bueno, eso es un poco lo que le decía yo recién. Es decir, creo que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Y esto que usted menciona en este caso es como para dar un ejemplo que si nosotros podemos avanzar en causas, sea quien sea, obviamente vamos para adelante como corresponde. Este es un buen ejemplo para demostrar que también hay personas importantes o poderosas que cuando los fiscales podemos avanzar en una investigación, obviamente seguimos adelante. ¿Ha tenido presiones por esa causa? No, presiones, por ejemplo, a nivel político, así no, ninguna. Y esto lo quiero dejar bien claro. Yo al menos, hace los 3 años que voy a cumplir ahora en junio como fiscal, nunca he tenido ningún tipo de presiones, como así tampoco, llamado el fiscal general para a decir tal o cual cosa. Sí, llamar mire fiscal, ¿qué necesita? Estamos a disposición, los distintos equipos, policía judicial, para lo que sea, porque obviamente que hay causas mucho más importantes, digamos, que otras en el sentido de la trascendencia por allí que tienen, ¿no? No quiere decir que el hurto no sea importante, todas las causas son importantes, pero bueno, en ese sentido, por allí la presión se siente del otro lado, es decir, a nivel, no es lo mismo que venga un estudio jurídico de Córdoba con los mejores abogados, presenten escrito todos los días, pidan todo tipo de nulidades, es decir, entonces uno se siente por allí presionado por la carga del trabajo, por la importancia de la investigación, ese tipo que lo puede sentir o no uno, pero bueno, es decir, es normal. Ahora, la presión se tiene que entender en buen sentido, no como una presión para hacer o no hacer algo, sino que es la presión propia del trabajo, como seguramente lo tiene el abogado defensor que está defendiendo un cliente muy importante o que tiene, digamos, una trascendencia pública. Es en ese tipo de relación que obviamente uno se siente, porque también no es fácil tomar ese tipo de medidas. Uno tomar una medida de semejante envergadura sabe que del otro lado los defensores van a plantear todo tipo de cosas, van a tratar, digamos, de parar la investigación o que no prospere. Entonces, cuando uno va a tomar ese tipo de medidas, por allí, bueno, dice, bueno, será lo correcto lo que estoy haciendo, tengo la prueba suficiente y obvio, y uno toma la medida que corresponde, más allá que después hay procesos que pueden avanzar y otros que a lo mejor no pueden avanzar como uno quiere.
Recuerdo haber hecho una nota con el fiscal de la Cámara del Crimen, Francisco Márquez, una nota para el diario de esta naturaleza, de este estilo, en la que titulé con una frase que me llamó mucho la atención de Márquez. Dijo: creo en el dolor del acusado y el destino penitenciario es muy duro. ¿Qué piensa usted cuando algunos sectores de la sociedad dicen que en la cárcel viven mejor que quienes no estamos privados de la libertad? Bueno, en primer lugar, mi saludo al doctor Márquez, que es el jefe de los fiscales y que realmente tenemos una persona que trabaja muchísimo y defiende mucho a los fiscales, ¿no? Que eso es muy importante. O sea, nosotros sabemos que tenemos en el fiscal de Cámara una persona que nos defiende permanentemente, es decir, defiende las investigaciones que hacemos. Y yo creo que sinceramente, y lo digo con el mayor respeto para el que piensa así, ¿no? No conoce la cárcel. Yo creo que precisamente la pérdida de la libertad de un individuo es lo peor que le puede ocurrir. Es decir, es muy difícil estar encerrado. El hombre es un ser sociable por excelencia, es decir, necesita la libertad. Por eso se lo priva de la libertad para sí castigarlo. La pérdida de la libertad tiene ese objetivo, que él sienta que es lo peor que le puede ocurrir y bueno, y que ese castigo sirva para resocializarlo y volver a la sociedad. Realmente uno no le desea a nadie estar en la cárcel, en el sentido, digo, que es algo duro, es algo difícil. Yo no creo que sea así, de que están mejor en la cárcel que en su casa. No creo que nadie que esté encerrado esté mejor, es decir, así sea abajo una planta tomando mate y comiendo bizcocho, pero tiene libertad. La pérdida de la libertad, a mi criterio personal, es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Bueno, recién mencionado, fiscal, cuando va a la cárcel, lo que le dicen y demás. ¿Usted cree en el endurecimiento de las penas? Yo creo que el endurecimiento de las penas no va a hacer que cese el delito. Yo creo que en esto hay que dividirlo. O sea, yo creo que lo que se debe hacer es estudios profundos de cuáles son las conductas o digamos, o las leyes que se deben tomar para tratar de reducir el delito. Yo creo que para reducir el delito tenemos que trabajar todos juntos, los distintos estamentos de la sociedad, cada uno en lo que le corresponde. Y esto también, es decir, hacer un trabajo importante a nivel social respecto de los sectores más vulnerables. Pero creo que el hecho de que usted aumente la pena, por ejemplo, el robo que va de 1 a 6 y lo pone de 1 a 10, no creo que por aumentar la pena el que quiere robar va a dejar de robar, porque la persona que va a cometer el delito ya está convencida de hacerlo y no le importa la pena. Yo creo que en definitiva el importo se da cuenta cuando está en el juicio, ¿no? Pero me parece que la solución para, digamos, que cese el delito no es el aumento de la pena, sino que creo que va por otro camino, es decir, a través de distintas conductas, de distintas normas, pero trabajar todos en conjunto, porque todos los sectores de la sociedad deben estar involucrados en este tipo de conducta. Eso no quiere decir que a lo mejor en un nuevo código o en la reforma del código algún tipo delictivo en particular debería tener penas más altas, como por ejemplo los delitos de guantes blancos que se le llama, que ahí sí yo estaría de acuerdo que se aumente las penas. En ese tipo de delitos que son de guantes blancos y que los cometen sí las personas más adineradas, más poderosas, los funcionarios, y que ahí sí, porque ellos tienen una mayor responsabilidad, tal vez podría decir sí, en ese tipo de delitos estar de acuerdo. Respecto a los otros delitos, habría que verlo bien y reitero, es decir, no creo que el hecho de aumentar la pena va a disminuir, digamos, los delitos. Claro. ¿Y cuál es su opinión sobre la baja en la edad de imputabilidad? Y bueno, yo creo que es un tema muy importante y que da para muchos debates. Si uno lo analiza a lo mejor desde el punto de vista más humano, desde ese punto de vista podemos decir, no, habría que dejarla como está. Pero también es cierto
que hoy en día en la franja etaria de 14 años en adelante tenemos un montón de jóvenes en actividades delictivas. Y jóvenes que cometen delitos importantes y que tienen armas y que usan armas. Entonces es una realidad que también tenemos que analizar. Así que yo creo que por allí dar una opinión, digamos, absoluta, creo que hay que ser prudente, pero sí creo que es un tema que tenemos que debatir y es un tema que poner sobre la mesa porque es cierto, hay una realidad que la vemos a diario, que los menores ya de 14 años en adelante, es decir, cometen delitos, tienen severos problemas, manejan armas, tienen armas, entonces es un tema que obviamente que hay que ver y hay que tratar de legislar de la mejor manera posible, pero no lo podemos esquivar. La realidad nos dice que tenemos que verlo y tomar medidas al respecto. ¿Cómo consiguen armas los jóvenes que delinquen? Y digamos que en el mercado negro, como se dice, se consigue cualquier cosa. Es decir, es lo mismo haber que preguntar cómo los chicos llegan a la droga. Hay una fiscalía de droga que trabajan mucho, han cerrado infinidad de kioscos. Pero, es decir, son cosas difíciles, así como la droga, las armas y otras cosas, también, digamos, andan, circulan por el llamado mercado negro o por ahí no tan negro y obviamente que es muy difícil secuestrar todas las armas, por ejemplo, que hay en Villa María y la zona. Se hacen procedimientos, se secuestran, pero bueno, por distintos motivos estas cosas siguen circulando, lo cual es lamentable en el sentido de que por allí el hecho de realizar robos con armas traen consecuencias importantes, ni hablar que hay veces terminan digamos, con lo más importante que es la vida de una persona. Pero bueno, hay que seguir trabajando y acá vuelvo a insistir, todos los sectores tenemos que estar involucrados en esta problemática, cada uno desde su lugar. Pero son temas importantes, como bien usted me los plantea, que hay que analizarlos y ver cómo se pueden resolver de la mejor manera posible. Hay un asunto que me gustaría tocar porque creo que es como un mito instalado en buena parte de la sociedad, de que las personas que están en la cárcel, los internos, cobran un sueldo. ¿Quiénes cobran? Los que trabajan dentro de la cárcel, ¿no? Sí, las personas que trabajan tienen, digamos, cobran una especie de sueldo, pero bueno, eso está enmarcado dentro también de la resocialización penitenciaria. Es decir, son temas discutibles, sí, porque muchos plantean, y bueno, sobre que están ahí adentro, que le dan de comer, que cometen delitos, todavía pagarle. Claro, planteado desde ese punto de vista suena duro. Pero bueno, esto está planteado desde el punto de vista de la resocialización, es decir, tratar que la persona trabaje, que la persona aprenda un oficio para que precisamente cuando salga a la sociedad esté resocializado y se pueda insertar en el mundo laboral. Es decir, por eso todas las cosas tienen por allí un porqué, tienen algo que es más profundo que lo que se puede ver. Ahora, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo como en todas las cosas, pero son temas, como bien usted me está preguntando, en esta hilación de preguntas que me ha hecho, que hay que tratarlos y que no hay que esquivarlos y que hay que solucionarlos de la mejor manera posible. ¿Cuántas causas se tramitan en el año en su fiscalía? Y muchísimas. Yo le diría que por allí, para decirle con exactitud, tendría que ver bien el libro de entradas, ¿no? Pero muchísimas. Usted saque una cuenta que la unidad judicial está recibiendo entre 50 y 100 denuncias diarias. Imagínese, los fiscales estamos turno una semana cada uno, o sea que estamos 2 veces al mes. Si entran 200 denuncias o 150 denuncias, hay que tramitarlas. Obviamente que las causas con preso tienen prioridad en el sentido de los términos, pero son muchísimas y hay causas más simples y hay causas muy complicadas. Yo reitero, Villa María ya es una ciudad muy grande, Villanueva es una ciudad grande y nosotros tenemos una circunscripción muy grande. Imagínense, desde Las Perdices, James Cray, Pozo del Molle
Chazón. Todos los pueblos y la ciudad de Villa María y Villanueva corresponden a la cuarta circunscripción judicial. O sea que es muy grande y, bueno, reitero, entran muchísimas causas y, bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Para ir cerrando, fiscal, para no robarle más tiempo, porque sabemos que, bueno, es una hora crucial en tribunales. Si no me equivoco, usted participó en los años 90 de la investigación por la desaparición y luego, bueno, encontraron muertos los niños Gonzalo y Maximiliano. ¿Es así? Estos chicos que desaparecieron con diferencia de un año, en el 95, 96 en Villa María, y que quedaron los casos sin resolverse. En el año 90. 95, 96. No recuerda, no lo tiene presente. La verdad que no lo tengo presente. Yo que era secretario. Sí, puede ser. Y la verdad que no tendría que verlo bien, no lo recuerdo. Sí, a lo mejor no le tocó a usted intervenir, yo porque quería aprovechar para preguntarle con qué sensación se quedó, con qué hipótesis, porque habían sido casos resonantes en la ciudad. Esta semana le tocó intervenir circunstancialmente, tengo entendido, ¿no?, en las tareas preliminares en torno a la investigación por el accidente de tránsito en el que falleció el empresario Alejandro Larose. Ha conmovido bastante a la ciudad de Villa María. ¿Qué nos puede comentar hay hipótesis sobre lo que ocurrió esa tarde? Sí, yo la estaba subrogando a la doctora Company. Sí, la verdad, un hecho muy lamentable. Y bueno, está en plena investigación. Se ve involucrada el infortunado joven con su moto y hay un tractor que llevaba con un tráiler los rollos de fardo. Bueno, se produce el accidente, hay un rollo caído y bueno, acá la hipótesis está en demostrar si la motocicleta impacta en la parte de atrás del tráiler y se cae el rollo o el rollo se cae antes. Eso es importante. Obviamente que como consecuencia del impacto se produce el incendio de la motocicleta y bueno, y allí queda atrapado también el infortunado joven. Bueno, se han hecho todas las tareas de rigor, acá va a ser muy importante el resultado también de la pericia que se hizo en Córdoba, que debe ya tenerlo en manos la doctora Company, y bueno, y también las pericias tanto sobre la moto, sobre el carro, y si es necesario una pericia accidentológica para tratar de determinar realmente lo ocurrido. ¿Hay signos de que Alejandro hubiese podido frenar? No, en principio, por lo que nosotros vimos en el lugar, no. Pero bueno, hicimos el relevamiento del lugar, se sacaron todo tipo de fotos, planimetría, inspección ocular. Bueno, en base a eso vamos a tratar de determinar, reitero, bueno, ya está en manos de la doctora Company realmente lo ocurrido. Pero obviamente se trató de un accidente importante y en el cual obviamente más las características, como se da con prendiéndose fuego la moto y también incinerándose allí la víctima en el lugar, ¿no? Así que bueno, esperemos que se pueda establecer con precisión qué es lo que realmente ocurrió. El tractor no podía estar circulando por esa ruta, ¿no? Y hay que ver bien la ley de tránsito, tanto nacional, que la provincia está adherida, como la provincial, y si hay algún tipo de ordenanza municipal para ver, es decir, si está permitido, es decir, en qué horario, cómo está permitido, es decir, en principio, es decir, todo eso hay que verlo bien para establecerlo con precisión. Leí que no se lo imputa por abandono de persona al hombre que protagonizó, que fue uno de los protagonistas de este siniestro, porque la ruta, porque había otra gente, ¿no? Claro, por eso en principio nosotros le imputamos homicidio culposo, porque el abandono de persona, el delito de abandono de persona dice que es cuando uno lo deja al desamparo total. Pero son discusiones jurídicas. Yo, por ejemplo, recuerdo que en otro tipo de accidente, en un bulevar de Villa María, cuando
un auto choca con una motocicleta. Bueno, yo le imputé abandono de persona, por más que al ratito llegó gente, pero yo pienso que los momentos allí son cruciales. O sea, cuando se produce el choque, sí, son momentos cruciales para tratar de hacer algo por la víctima. Vamos a ver, esto es una opinión personal, obviamente quiero ser muy prudente porque yo ya no tengo más la causa, sí, pero va a haber que determinar si enseguida llegó la gente, porque yo sigo una opinión personal, lo quiero reiterar, son cruciales los momentos de allí del accidente. Es decir, yo paro, me bajo y trato de sacarlo. Está bien, al minuto, a los 2 minutos, paro el auto, paro el camión. Pero bueno, es materia de discusión. Por eso, en principio, yo dije, no se lo imputamos de entrada, vamos a ver cómo se dieron las circunstancias, pero estoy seguro que la doctora Company lo va a analizar en profundidad y va a decidir si corresponde o no corresponde. Bueno, fiscal, le agradecemos muchísimo su visita, su presencia esta mañana. ¿Una pausa, Leo? No, el agradecido soy yo y lo felicito. No había venido al canal luego después del incendio que tuvieron, está muy lindo. Y bueno, es muy lindo también lo que ustedes hacen para la zona, porque los ven mucho en todos los pueblos, me consta, los ven mucho, así que bueno, todo lo que sea también local viene muy bien, ¿no? Porque por allí consumimos y nos hacen consumir todo de Buenos Aires, y bueno, es lindo también ver lo nuestro y analizar lo nuestro de la manera que lo hacen ustedes, porque son tan capaces como los que están en Buenos Aires, así que los felicito. Bueno, muchas gracias, fiscal.